Buen día Hola, a buenos todos, días. un Buenos gusto de días. saludarles. Qué bueno que pudieron unirse a este seminario en línea. Muchísimas gracias ahí por su participación. Vamos a Buenos estar... días a todos. Ay, perdón, Hugo. Dale, Anne, no tengas pena. No, dele ahí. Ahora ya. Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de Buenas Prácticas para Absorción Atómica. Eh, Les agradecemos muchísimo su participación. Para que podamos desarrollar el webinar de forma exitosa, les vamos a solicitar a todos que puedan permanecer con sus micrófonos en silencio durante la presentación. Va a haber un espacio en el cual vamos a poder resolver dudas y ahí van a poder abrir sus micrófonos y van a poder hacer las consultas a Hugo. Si requieren apoyo técnico porque no escuchan o no ven la presentación, pueden escribir en el chat o directamente pueden abocarse a Marta Castañeda o a mí, que somos del equipo de Inbox que vamos a estar dando soporte durante el webinar por cualquier inconveniente o duda que tengan. También queremos agradecer a la Asociación de Químicos de Guatemala por apoyarnos en el desarrollo de esta actividad. Pues gracias ahí por promocionar la actividad y pues esperamos que la actividad se desarrolle con mucho éxito. Nos acompaña Oliver de la asociación, quien nos va a compartir algunas palabras. Oliver, me parece que estás en mute. Ahí estamos, perdón. Ahora sí. Buenos días, gracias Ané por la presentación. Pues le doy la bienvenida a todos los que nos acompañan, agradeciéndoles ahí por tomar su tiempo. Pues básicamente, pues es un gusto para nosotros como la Asociación de Química, pues fomentar el estudio y la investigación en Guatemala. Y pues, ¿qué más que con el apoyo de Inbox y con la gente que nos ha apoyado? Y pues también, este es el inicio de una serie de cursos que estamos planeando ahí con Inbox, pero queremos ir paso a paso, absorción atómica, cromatografía de gases, y pues dependiendo ahí cómo lo soliciten los colegas, ¿verdad? Entonces, gracias Hugo, Ané, y pues demos inicio al curso, ¿verdad? Buenísimo, muchas gracias Oliver por sus palabras. Ya para empezar, entonces les presento a Hugo Márquez. Él es gerente general de Inbox en Guatemala. Es un profesional con 15 años de experiencia en mantenimiento preventivo, calificaciones y aplicaciones en la técnica de absorción atómica, tanto en llama como en horno de grafito. Y pues gracias a su experiencia y conocimiento, el día de hoy nos reunimos para poder escuchar de sus consejos para mejorar y extender la vida de nuestros sistemas de absorción atómica. Entonces, Hugo, queda ahí con la palabra. Muchas gracias, Anne. Y muchas gracias a todos por asistir a este webinar nuevamente. Para nosotros en realidad es muy valioso el tema de poder compartir conocimiento con nuestros clientes. Creemos en realidad que el hecho de empoderar a nuestros clientes y que cada uno pueda conocer mejor sus instrumentos, saber cómo actuar ante una emergencia en sus equipos, es muy valioso para ellos y para nosotros como proveedores también. Y en realidad eso es a lo que responde este tipo de actividades. Nos gusta transmitir conocimiento, compartir ese conocimiento que tenemos, ¿verdad? Y bueno, y si hay algo que no sepamos, lo averiguamos juntos, ¿verdad? De eso se trata este camino que tomamos de la ciencia, ¿verdad? No todo se sabe aún, ¿verdad? Pero siempre estamos en búsqueda de ese conocimiento. Así que hoy vamos a estar platicando sobre el tema de absorción atómica. Les quisiera hacer una breve introducción sobre qué es absorción atómica, cuáles fueron sus inicios y todo lo que conlleva una técnica analítica de absorción atómica en modo de llama, ¿verdad? Y al final me gustaría dejar el micrófono abierto para poder hacer preguntas y respuestas referente a cualquier duda que ustedes puedan tener. Recuerden que esta sesión se divide en dos partes, ¿verdad? Una se va a dar el día de hoy y la otra se va a dar el día de mañana a la misma hora. Así que
seguramente van a haber algunos temas que tal vez no toquemos en esta sesión, porque es una sesión introductoria en realidad, pero que seguramente la vamos a ver en la próxima sesión, que es mañana. De hecho, para el día de mañana les tengo preparados unos compendios que no quiero que se vayan a perder, porque son compendios que no solo implican el tema de llamas, sino también de un poco de horno de grafito, y tienen que ver con toda la parte del desarrollo del método, ¿sí? Sé que en esta sesión no es particularmente de aplicaciones, ¿verdad? Porque elegimos un tema mucho más técnico, porque consideramos que a medida que nuestros clientes conocen su instrumento, van a saber cómo resolver ciertos problemas que les pueden llegar y discriminar cuando hay problemas de aplicación, sabiendo el comportamiento de su instrumento. Es decir, que cuando ustedes vean que una muestra en su instrumento no da los resultados que ustedes esperan, tengan la capacidad de discernir si eso se debe a un mal funcionamiento en el equipo, un mal funcionamiento en el nebulizador, por ejemplo, o se debe a un tema de preparación de muestra. Pero eso solo se logra a través de conocer el instrumento y no solamente a través de conocer la aplicación como tal. En este caso, llámese preparación de muestra, introducción de la muestra, etcétera. Sino más bien, también tiene mucho que ver con saber cómo poner a tono el instrumento, saber cómo optimizar los parámetros del equipo, saber cómo debemos de armar nuestras curvas de calibración, por qué hay ciertos interferentes en nuestra muestra y cómo podemos nosotros minimizarlos a través de ciertas técnicas instrumentales, ¿verdad? O ciertos procedimientos instrumentales. Y también vamos a platicar un poco sobre temas como el mantenimiento preventivo que podría hacerle un usuario a su instrumento, ¿sí? Entonces, creo que con esto logré dar una pequeña introducción y aproveché también para darle tiempo a algunas personas que todavía se están conectando, ¿verdad? Veo que hay algunas personas que todavía están agregándose, así que a través de esta introducción quería hacerles un poquito de tiempo también, pero por respeto a ustedes que se conectaron a tiempo, voy a dar inicio a la presentación, ¿sí? Entonces, muchas gracias por estar acá y en un segundito arranco. Ya podemos ver su pantalla, Hugo. Perfecto, gracias Anne, muy amable. Bueno, entonces, denme un segundo que yo tengo acá. Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿de qué vamos a platicar hoy? Vamos a platicar sobre los principios básicos de absorción atómica y los objetivos son una breve historia de la espectroscopía, introducción a la absorción atómica, principios de espectroscopía atómica y la relación que hay entre la absorción, o entre la absorbancia, perdón, y la concentración, ¿sí? Esos son los objetivos de esta reunión de hoy. Sin embargo, como les mencioné hace un momento, voy a dejar abierto el micrófono o incluso el chat, para que el chat de hecho en cualquier momento lo pueden utilizar para realizar las preguntas que ustedes tengan. Pero adicional a eso, al final también vamos a dejar el micrófono abierto para que ustedes puedan hacer sus consultas referente a cualquier tema que estemos tratando, ¿sí? Bueno. Déjenme encontrar acá. Entonces, denme un segundito, solo voy a ocultar algo acá. No me deja ver completa mi pantalla. Denme un segundo, voy a dejar de compartir. Ahora sí. Ahora sí. Ok, entonces, bueno, ¿de dónde deriva el hecho de que podamos analizar hoy en día a través de un instrumento de absorción atómica? Bueno,
básicamente deriva del descubrimiento que hizo más o menos en 1600 Sir Isaac Newton, el cual inicia descubriendo el espectro solar a través de un prisma, ¿verdad? Y de ahí deriva una serie de acontecimientos que nos llevan hoy en día a poder discriminar ciertos elementos a través de su longitud de onda en particular, ¿sí? Luego tenemos también a Fraunhofer, quien descubre las líneas oscuras en el espectro solar, que también esto es bastante importante para nuestro análisis que vamos a ver más adelante, ya que esto nos permite saber qué líneas podemos utilizar para poder hacer lecturas por medio de absorción atómica o qué líneas podemos utilizar para poder utilizar emisión atómica, ¿sí? Entonces, estos dos acontecimientos que se dieron muy al inicio de toda esta historia son importantes en este caso para nosotros, ¿sí? Bueno, luego de eso tenemos a Kirchhoff y a Bunsen, quienes observan diferentes colores de los elementos calentados y estos también incandescentes. En este caso, básicamente ellos toman la luz emitida a través de una llama, la concentran básicamente en un punto específico, en un prisma, y en este prisma lo que hacen es que dividen en todo el espectro estas líneas de absorción y de emisión que se pueden dar sobre una tarjeta blanca para poder observar aquellas que son visibles en este caso, ¿sí? Y luego damos un gran salto hasta 1952 con Sir Isaac Walsh, quien es la persona que desarrolla y patenta el primer espectrómetro de absorción atómica, básicamente, ¿verdad? Que es él a quien debemos hoy en día, en realidad la absorción atómica de hoy en día no han cambiado en mucho, sino es que en nada, básicamente, referente al diseño primario que este señor desarrolló, ¿sí? Bueno, entrando un poquito más en materia, ¿verdad? Vamos a platicar un poco sobre la introducción a la absorción atómica y la importancia que tiene esta como técnica analítica per se, ¿sí? Entonces, una de las características principales es que permite el análisis de metales a bajas concentraciones en alguna solución, ¿sí? ¿A qué me refiero en alguna solución? Nuestra muestra debe estar líquida o debe estar disuelta en un medio líquido para poder ser analizada a través de una absorción atómica, ya sea en modo de llama, en horno de grafito o por medio de emisión, ¿sí? Siempre tiene que estar disuelto en un solvente, ¿sí? Nuestra capacidad de lectura, en este caso, es de hasta 67 elementos. Y los niveles de detección en el modo de llama pueden ir desde partes por millón a niveles de porcentaje, ¿sí? Si platicamos de técnicas como, y bueno, lo vamos a ver más adelante, en técnicas como el horno de grafito, podemos llegar incluso a hacer lecturas de partes por trillón para ciertos elementos, ¿verdad? Sin embargo, obviamente no podríamos llegar a niveles de porcentaje, sino que iríamos de partes por trillón a partes por millón en algunos casos, ¿sí? La precisión es típicamente alrededor de un 1% de desviación estándar relativa, ¿verdad? Lo cual es muy bueno. Quiere decir que tenemos resultados que son muy confiables, ¿verdad? Que es lo que cualquier laboratorio busca, ¿verdad? Que cualquier analista o cualquier jefe de laboratorio busca. Que la técnica sea una técnica robusta, sea una técnica sólida, en la cual puedan confiar sus resultados, ¿verdad? Debido a una buena precisión, a una buena robustez del método, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en este caso, reúne estas características que per se, por la naturaleza de la metodología, da estos resultados tan sólidos, ¿sí? Hay pocos interferentes, ¿verdad? Hay algunos que estarán pensando, y bueno, ¿a qué se refiere? O la palabra pocos es relativa, ¿verdad? Porque sé que muchos seguramente han tenido algunas experiencias o alguna experiencia
en la cual ha costado mucho quitar algún interferente de la muestra de interés de ustedes. Entonces, en este caso, como les mencioné, el día de mañana les voy a compartir un compendio completo de cómo poder eliminar por elemento, están todos los elementos posibles de analizar en la tabla periódica, por absorción atómica, cómo eliminar esos interferentes, ya sea de forma química o de forma de hacer un tune en el instrumento o hacer un ajuste en el instrumento, ¿sí? Entonces, mañana les voy a compartir ese compendio, ¿sí? En realidad, la técnica de absorción atómica tiene una preparación de muestra que es en realidad muy sencilla, ¿verdad? O muy simple. En muchos casos solo se requiere hacer una dilución, en algunos otros casos se requieren hacer digestiones ácidas, pero en realidad, comparado con otras técnicas analíticas, es muy sencillo de preparar, ¿sí? Y bueno, la otra ventaja que tiene el sistema es que es un instrumento que es muy fácil de poner en sintonía y de operar. ¿A qué me refiero con esto? Poner en sintonía me refiero a que el instrumento esté a tono o esté en el punto exacto que ustedes van a necesitar para obtener resultados confiables, ¿sí? Es decir, más adelante vamos a ver el tema, pero les adelanto un poco. Por ejemplo, el tema de tener lámparas de cátodo hueco o lámparas de deuterio, son lámparas muy estables que se han estudiado durante muchísimos años y que permiten, después de un tiempo de estabilización, tener lecturas muy estables en el tiempo, ¿sí? No sé si alguien quería comentar algo ahí. ¿No? Ok. Entonces, esto permite que la forma en la cual se pone a sintonía el equipo para poderse operar sea muy rápido, ¿sí? Es decir, estamos hablando de que el tiempo de estabilización de una lámpara de cátodo hueco más o menos anda rondando los 15 minutos, exagerando, y de ahí en adelante el instrumento puede correr un buen batch de muestras y este no va a necesitar, una vez que haya calentado la lámpara, no va a necesitar que se haga algún otro ajuste o algo por el estilo. A lo sumo, quizás tal vez tengan que hacer algún ajuste dependiente, pero nuestros instrumentos en particular, los de la marca que nosotros comercializamos, que es Agilent, en particular pueden hacer esto de manera automática, pueden hacer un ajuste de la curva de forma automática para que ustedes tengan mayor confiabilidad de sus resultados, ¿sí? Supongamos que tienen un batch de 100 muestras que quieren analizar. Ustedes pueden ponerle que a las 50 muestras el instrumento haga un ajuste de la curva de calibración, pensando en que pudo haber algún cambio entre la muestra número 1 y la muestra número 50, ¿sí? Ustedes deciden cada cuánto pueden hacer ese ajuste. Bueno, acá hay gráficamente, bueno, una tabla periódica en la cual ustedes pueden visualizar qué elementos se pueden analizar por llama y qué elementos se pueden analizar por llama y por oro, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es una buena cantidad de elementos, ¿verdad? La que se puede analizar por una o por otra técnica, dependiendo de la necesidad que ustedes tengan. En el caso de los elementos que están de color amarillo, perdón, los cuadrados, o bien sí, los elementos que están de color amarillo, se pueden analizar únicamente por llama, ¿sí? Y los elementos, no sé si ustedes los ven de color naranja, yo los veo de color naranja, se pueden analizar por ambas técnicas, tanto por llama como por horno de grafito, ¿sí? Bueno, y aquí viene un cuadro comparativo que yo sé que va a ser muy valioso para ustedes porque les va a mostrar y les va a dar una ubicación de exactamente el alcance que puede tener una de las dos técnicas que en este caso se pueden utilizar, que sería llama o bien horno de grafito, ¿sí? En el caso de llama tenemos 67 elementos que se pueden analizar
En el caso de horno, tenemos 48 elementos que se pueden analizar a través de esta técnica, ¿sí? La sensibilidad, como mencionaba anteriormente, en el caso de llama, inicia en partes por millón y puede llegar hasta porcentaje, ¿sí? En el caso de horno, pues tenemos partes por trillón y también hasta partes por billón, ¿sí? Entonces, haciendo un poquito de énfasis en esto, cabe mencionar que los rangos dinámicos de cada una de las técnicas deben de ser un tema que deben de tener muy en mente cuando ustedes desarrollan sus métodos de análisis. ¿Por qué? Por darles un ejemplo, si tuviésemos un elemento que está en partes por millón o incluso en porcentaje, en peso, por ejemplo, en una solución, muy difícilmente voy a poderla analizar por horno de grafito. Más allá de que yo pueda hacer dilución tras dilución tras dilución para llegar a la concentración esperada del analito de interés, al hacer diluciones tan grandes, también puedo estar agregando cierto error o puedo estar agregando ciertos interferentes a ese análisis que quiero realizar, ¿sí? Entonces, es bien importante que ustedes tomen en cuenta cuando definen el método por el cual van a analizar un analito, un elemento o un metal, lo que sea, que puedan definir ese rango dinámico lineal. Es por eso que en algunos casos, cuando hemos charlado con algunos personalmente, siempre preguntamos cuál es el límite de detección que quiere alcanzar, pero también cuál es la máxima concentración que podría esperar en su análisis. ¿Por qué? Porque eso nos ubica a nosotros para poder elegir la técnica adecuada y que no tengan tampoco problemas de saturación del detector, en este caso, y que no puedan hacer una lectura. Hay una manera en la cual se puede automatizar este procedimiento que les mencionaba de diluir la muestra para que pueda caer dentro de el rango dinámico de la curva que ustedes han creado, ¿verdad? Y es a través, bueno, si ustedes seguramente algunos de ustedes lo han hecho de manera manual, pero saben que tienen que detener la llama, ir a hacer la dilución manualmente, eso toma un tiempo, regresar, encender la llama, ver que la lámpara esté estable e iniciar el análisis nuevamente. Entonces, eso toma tiempo, ¿verdad? Y bueno, eso se refleja al final en recursos que se están gastando dentro del laboratorio. Y esto se puede solucionar con un autodilutor, ¿sí? Este autodilutor podría ser las veces de un analista que va y hace este procedimiento de manera manual y en tiempo real el autodilutor hace esa dilución requerida, le aplica un factor internamente en el software y les despliega el resultado que ustedes necesitan con ese factor de dilución que aplico, ¿sí? Esa es otra forma en la cual pueden hacer ese ajuste. Sin embargo, les mencionaba que no hay que excederse en esa cantidad de diluciones porque puede ser que en lugar de ir buscando caer dentro de esa curva de calibración o dentro de ese rango dinámico lineal, lo que estemos haciendo es que le estamos metiendo interferentes a nuestra muestra y no leamos absolutamente nada, ¿sí? Entonces, es muy importante esa parte. Bueno, en el caso de la precisión, pasando un poquito al siguiente punto, bueno, vemos que llama tiene una buena precisión. El horno, al ser una técnica en la cual utilizamos un volumen tan pequeño y la cámara es mucho más pequeña, pues tenemos una precisión que es aceptable, llamémoslo así, ¿verdad? Obviamente, en el slide anterior veíamos que en llama podíamos obtener RSDs menores a 1, ¿verdad? A un 1%, ¿verdad? En el caso de horno, yo creería que podamos obtener RSDs
de 2% que podrían ser aceptables, de 1.5 que también podrían ser aceptables, ¿verdad? Pero obviamente no van a ser tan buena la precisión como en llama, pues obviamente también tiene que ver con las concentraciones que se están manejando en cada una de las técnicas. En el caso de horno de grafito, pues obviamente al tener una concentración tan pequeña, una variación igualmente pequeña va a hacer que la respuesta en el detector sea grande. Entonces, las variaciones o la precisión se ven afectadas por este efecto que ocurre, ¿sí? En el caso de las interferencias, en llama tenemos pocas interferencias y en el caso de horno de grafito sí hay más interferencias que en llama, ¿sí? Entonces, hay muchas más técnicas para poder eliminar esos interferentes, tanto en llama como en horno de grafito, ¿sí? La técnica de llama es una técnica que básicamente es muy rápida, ¿sí? Comparada con una técnica de horno de grafito, ¿sí? El horno de grafito es una técnica muy confiable, pero es una técnica que por su naturaleza, al generar una rampa de temperatura dentro de un tubo de grafito que es tan pequeño, tiene que tener tiempos establecidos para poder, número uno, evaporar la muestra, generar una ceniza, tener los átomos libres dentro de esa cámara sin que se escape ningún átomo, hacer la lectura, limpiar el tubo y posterior a eso, iniciar un nuevo análisis. Ese proceso que acabo de mencionar ocurre en un horno de grafito, sin embargo, en la llama eso no ocurre y es por eso que una técnica difiere en velocidad de la otra. Entonces, obviamente, en la llama lo único que ocurre es que la muestra es succionada y la muestra es entregada a una llama para que se ionice. Y bueno, básicamente en esa llama ocurre la lectura, ¿verdad? Que eso toma muy pocos segundos. Entonces, en comparación con horno de grafito, difiere, ¿sí? Simplicidad de uso. Llama es una técnica muy sencilla de utilizar. Horno de grafito es un poco más compleja, ¿verdad? Afortunadamente, creo que muchos de los fabricantes y nosotros como tal en Agilent, creo que se ha hecho una gran inversión en hacer que los softwares sean muy, muy amigables con el usuario, con las personas que utilizan los instrumentos. Y yo podría decirles que en temas de simplicidad se ha vuelto casi tan fácil utilizar el horno de grafito como utilizar un instrumento en modo de llama. No creo que hayan diferencias tan grandes, ¿verdad? Siempre y cuando las bases se hayan dado correctamente, siempre y cuando se haya dado una capacitación correcta, ¿sí? Pero de lo contrario, me parece que no hay una complejidad tan grande. Y bueno, en el caso de algunos de riesgos que pueden haber por llama, en el caso de horno de grafito no existen esos riesgos porque no hay una llama per se como tal. En el caso del modo de llama, hay una llama presente y se recomienda a nuestros analistas o a nuestros clientes que nunca dejen desatendida esa llama, más allá de que tenga un automuestreador o algo por el estilo del instrumento, porque siempre hay un riesgo asociado a una llama, ¿sí? Entonces, a pesar de que sí hay un automuestreador que puede evitar que el usuario tenga que estar introduciendo la muestra al instrumento, siempre se recomienda que haya un analista en el laboratorio mientras está haciendo el análisis, ¿sí? Eso no ocurre con el horno de grafito, ya que no se genera una llama, no hay gases inflamables asociados, entonces no hay un riesgo latente de que pueda haber alguna explosión o algo por el estilo. En el caso del horno de grafito y en el caso del instrumento en modo de llama, eh, todo el sistema tiene una serie de interlocks, tiene un sistema de,
¿cómo se dice esto en español? De seguros, por decirlo así, que no permiten que el instrumento sea utilizado de un modo inseguro, ¿sí? Entonces, de esta manera, por ejemplo, si hace falta la cobertura frontal o la puerta frontal del instrumento, tiene un seguro que no permite la utilización o el encendido de la llama si no está colocada la puerta, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y así tiene otros interlocks, por ejemplo, si no está bien colocado el nebulizador, si no hay agua en la cámara de nebulización, etcétera. Cada uno de esos elementos, si no está bien puesto el quemador, por ejemplo, o no está a la altura correcta, todo eso se une y no permite la utilización del instrumento, ¿sí? Esos parámetros no se dan en horno de grafito, ya que no hay una llama asociada. Luego tenemos la parte de automatización, que era lo que les mencionaba hace un momento. Ambos tienen la opción de tener automuestreador, ¿verdad? En el modo llama se puede colocar un automuestreador y en el modo de horno de grafito necesariamente se requiere un automuestreador para poder introducir la muestra. Y una de las grandes diferencias era lo que les mencionaba. En el caso del horno puede ser desatendido y en el caso de el modo de llama no se puede dejar sin atención, ¿sí? Costo de operación. Obviamente el modo de llama es un costo de operación muy bajo, ¿verdad? Y en horno de grafito, pues ahí ya suben un poco los costos. Básicamente por el gas que se utiliza, que en este caso se utiliza argón como gas inerte, que es un gas básicamente de limpieza del horno o del tubo de grafito, ¿verdad? Posterior a que se ejecuta la lectura, ¿verdad? Y la atomización de la muestra. Fluye este gas, que es argón, para poder limpiar de cualquier residuo que pueda haber quedado ahí en la cámara, ¿sí? De atomización. Entonces, básicamente esos son algunos puntos que quería enfatizar sobre el modo de llama versus el modo de horno de grafito, ¿sí? Si tienen cualquier duda, por favor, el chat está abierto para que puedan hacer cualquier consulta y ahorita estoy viendo justamente la hora para que pueda dejar los últimos 15 minutos que nos vayan a quedar para preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces voy a cambiar acá. Bueno, básicamente, bueno, sé que esto puede ser un poquito de teoría, ¿verdad? Así que lo vamos a pasar relativamente rápido, ¿verdad? Los compuestos son térmicamente disociados en átomos y iones, ¿verdad? La luz absorbida o emitida por los átomos o iones puede ser medida, ¿verdad? Y la energía, en este caso, es inversamente proporcional a la longitud, ¿sí? Entonces, acá tenemos la ecuación, básicamente, de la energía o de un delta de energía, donde H es la constante de Planck, ¿verdad? C, que en este caso sería la velocidad de la luz, B, que es la frecuencia, y tau, que sería la longitud de onda. Lambda, perdón, que sería la longitud de onda, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos despejar para poder encontrar la energía o bien poder hacer una lectura a través de absorción atómica, ¿sí? Bueno, un poquito de regresar un poquito a las bases, ¿verdad? La estructura de un átomo en estado basal, básicamente, que es como encontramos normalmente los átomos, ¿verdad? Luego tenemos la estructura de un átomo en estado excitado, ¿verdad? Acá estamos viendo la excitación del átomo, ¿verdad? Luego tenemos el átomo en un estado ionizado, ¿verdad? En este caso acá tenemos que ya pierde en este caso un electrón, por lo tanto el átomo queda ionizado en un estado inestable, etcétera. No quiero adentrarme mucho en eso porque ustedes ya lo conocen. Y por último, tenemos básicamente qué es lo que ocurre a grosso modo en
un análisis de absorción atómica convencional. Tenemos del lado izquierdo una fuente de luz que básicamente emite una longitud de onda que es específica del elemento que yo quiero analizar. Esta luz es emitida y pasa a través de una llama. Esta llama que ven ustedes acá se encuentra a una altura específica donde se encuentran los átomos que son introducidos en la parte inferior a través de una cámara de nebulización, ¿sí? Y que son servidos a este quemador. Entonces, en este punto exacto donde se ven estas líneas punteadas, se encuentran los átomos iones en este caso, ¿verdad? O los átomos que han sido ionizados, básicamente, y los cuales interactúan con la luz que es emitida a través de esta lámpara, ¿sí? Esos átomos básicamente pueden absorber luz, ¿verdad? De una cierta longitud de onda. Y esa absorción específica, ¿sí? Es medida a través de este detector, pero con una condición. Pasan a través de un filtro, ¿sí? Que es este cuadrado que ven ustedes acá, que se encarga de seleccionar la longitud de onda específica que es específica del átomo que nosotros queremos analizar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Esto es un monocromador, ¿verdad? Acá tenemos un monocromador y lo que yo estoy haciendo es evitando que cualquier otra longitud de onda que pueda estar interfiriendo en mi análisis se pueda mezclar en la lectura que yo estoy obteniendo de la absorción que está ocurriendo acá en la llama, ¿sí? Entonces, filtro esa luz de interés, esa luz única que está asociada a mi lámpara, supongamos que es una lámpara de cobre, ¿verdad? Entonces, yo pongo a tono mi monocromador para que únicamente pueda pasar la longitud de onda del cobre, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy midiendo acá es una diferencia de absorción de luz, ¿sí? Esa diferencia llega hasta el detector, la cual mide esa absorción que ocurre en la llama, ¿sí? Donde tengo una luz incidente y una luz transmitida, mido esa diferencia y eso lo envía a ese dato análogo, lo envía a un convertidor a digital y eso lo envía a una computadora que se encarga básicamente de transformar los resultados en algo entendible para nosotros como seres humanos, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que ocurre dentro de un instrumento, pero hay muchas cosas asociadas a estos elementos básicos que vemos acá que pueden interferir en una lectura correcta. Por ejemplo, acá tenemos el nebulizador en esta parte de abajo. Para poder introducir mi muestra, básicamente mi muestra líquida, yo tengo que tener una manguera por la cual pueda succionar la muestra e introducirla en modo líquido, pero luego de eso convertirla en un spray, y ese spray que estoy generando dentro del nebulizador tiene que llegar hasta la llama en una forma de nube de átomos, básicamente, que yo quiero que lleguen hasta esta región de la llama para poder ser ionizados, básicamente, y que pueda tener mi lectura. Pero en este paso hay muchas cosas de las cuales me gustaría platicar. Por ejemplo, la introducción de la muestra. ¿Qué necesito poner a tono o por qué necesito estar seguro que esta etapa de mi instrumento está en buen estado? Si yo no tengo una buena introducción de muestra, voy a tener resultados que no son confiables
y a esto me refiero a resultados que no son repetibles, ¿sí? En cualquier técnica, ya sea espectroscopía atómica, espectroscopía molecular, cromatografía de gases, cromatografía líquida, espectrometría de masas, cualquiera sea la técnica, si yo tengo un problema de repetibilidad, está asociado a la introducción de mi muestra en el instrumento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no ingreso la misma cantidad de muestra o la misma cantidad de analito o volumen de analito al instrumento, eso me va a dar resultados distintos cada vez que esta muestra ingrese al instrumento, ¿sí? Entonces, para cada vez que ustedes tengan un problema de repetibilidad en su instrumento, vayan y revisen cómo está introduciéndose la muestra en el equipo, ¿sí? Y dentro de la cámara de nebulización, acá en el spray chamber, acá hay diferentes elementos que pueden interferir en esa introducción de la muestra, ¿sí? Entre ellos hay un dispositivo que se llama perla de impacto, que es la que se encarga básicamente de generar el spray correcto para que se genere esa nube de electrones que ustedes quieren obtener acá arriba en la llama, ¿sí? Si la perla está demasiado lejos del punto donde sale la muestra líquida, lo que ocurre es que la muestra va a entrar completamente líquida y se va a perder en la cámara de agua que tiene esta cámara de nebulización. Si la perla está demasiado cerca del lugar donde sale la muestra o donde ingresa más bien la muestra a la cámara, lo que ocurre es que bloquea el paso de la muestra y no van a tener ninguna lectura en su instrumento, ¿sí? Entonces tiene que estar a una distancia correcta en la cual la muestra que es succionada impacte sobre la perla de impacto, valga la redundancia, y se genere ese spray que ustedes necesitan. Y esa sintonía la hace el usuario, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes no ven resultados en su instrumento, asegúrense que uno esté absorbiendo el flujo indicado por el instrumento. No voy a hablar solamente de los instrumentos Agilent, sino de cualquier marca. Asegúrense que se está tomando la cantidad correcta de muestra, es decir, cada instrumento dice el rango y cada método también dice el rango de muestra que debe ser succionada o tomada, ¿verdad? Para tener una lectura exitosa. Entonces, asegúrense con una probeta, ¿verdad? Una probetita de 10 ml, pónganla y midan en un minuto cuánto está succionando de muestra su instrumento, ¿sí? Eso es importantísimo. Para antes de hacer su análisis, eso es clave. Hacer siempre esa prueba para estar 100% seguros que van a tener el flujo correcto según su método y según las características de su equipo, ¿sí? Luego de eso, mi recomendación, una vez que ya afinaron el flujo, mi recomendación es que afinen la distancia que hay entre esa perla de impacto. ¿En qué les va a influir esa distancia? A medida que ustedes se van acercando más o alejando más, dado el efecto que les mencionaba, pero ustedes van a encontrar una campana de Gauss, ¿verdad? En la cual van a ver que van a empezar a obtener lecturas más altas, más altas, más altas, más altas, y eso es porque están llegando al punto exacto en el cual debería de estar esa perla de impacto, ¿verdad? Pero a medida que ustedes siguen poniendo en sintonía o moviendo la perla hacia esa dirección que la estaban moviendo, van a empezar a ver que empieza a decrecer la señal, ¿sí? Entonces, lo que ustedes deben hacer es obtener la máxima absorbancia, entonces deben de regresar la perla de impacto a la posición que les da la mejor señal, ¿verdad? Viendo esa campana de Gauss, ¿verdad? Y dejarla seteada ahí. Esos dos parámetros son clave, ¿sí? Importantísimo.
Una vez que tengan afinados esos dos parámetros, todo lo demás es muchísimo más sencillo. Por darles un ejemplo, más allá de eso, asegurarse que su quemador está a la altura correcta, que eso es un procedimiento que en algunos equipos ocurre de forma automática, en otros equipos ustedes lo pueden verificar de forma manual. Yo siempre prefiero la forma manual, ¿verdad? Porque yo me aseguro que estoy colocando mi quemador en la posición correcta de lectura, ¿verdad? Y que no está, por ejemplo, girada a 45 grados o girado 90 grados ese quemador, ¿verdad? Está en la posición correcta. Luego, lo que hago es que sintonizo mi lámpara, ¿verdad? Coloco mi lámpara y la empiezo a ajustar de tal forma que obtenga la máxima señal de mi lámpara, tanto de cátodo hueco como lámpara de deuterio, ¿sí? Posterior a eso, lo último que deberían ustedes hacer previo a hacer su análisis en modo de llama es correr un estándar conocido de ustedes, ¿verdad? O el que recomiende el fabricante. En nuestro caso, nosotros tenemos una tabla en la cual dependiendo de la metodología y dependiendo de la técnica, perdón, no de la metodología, dependiendo de la técnica, por ejemplo, si se va a analizar plomo o se va a analizar bario, antimonio, lo que sea, o cobre, no sé, hay un parámetro específico que el fabricante determina que es el valor que debería de dar de absorbancia cierta concentración del elemento. Por darles, no recuerdo ahorita el dato, pero por darles un ejemplo, digamos que 5 ppm de cobre debiesen de dar 0.2 de absorbancia, por decirles algo. Ojo que no estoy midiendo ni siquiera, no estoy ni siquiera generando una curva, estoy solamente midiendo absorbancia versus concentración de mi analito. Entonces, ese es el último paso que yo debería de hacer previo a analizar, ¿sí? Verificar que mi instrumento cumple con ese parámetro para asegurar que mis resultados van a ser aceptables. Entonces, mido que esos 5 ppm de cobre, por decir algo, me den ese 0.2 de absorbancia esperado. Si coincido con ese dato, quiere decir que todo el trayecto y todo lo que expliqué previamente está bien hecho, está dando un buen resultado. Si esa prueba no pasa correctamente, tengo que ir hacia atrás y verificar si hay algo en mi quemador, en mi lámpara o en mi cámara de nebulización que no está a tono aún, ¿verdad? O en el flujo que estoy introduciendo y que todavía no esté a tono y que me esté impidiendo obtener ese pequeño resultado que es clave para continuar con mi análisis, ¿sí? Me pasé 3 minutitos previo a las preguntas, pero creo que era importante que les mencionara esto, ¿verdad? Bueno, acá hay un poquito, bueno, acá explico un poquito sobre el tema de en qué momento ocurre la absorción o la emisión de luz por parte de los átomos, ¿verdad? Que es justamente en el momento en el que ocurre ese cambio del estado basal al estado excitado y viceversa cuando regresa, ¿verdad? Hasta acá, dudas, preguntas. Hugo, ¿cómo estás? Sí, yo tengo una duda, Hugo. ¿Sí? Bueno, o dos dudas, pero no sé si las vas a responder ahorita o mañana, pero bueno, te la voy a tirar. La primera, digamos, en horno, perdón, en horno, en mi primer trabajo que tuve por ahí, pues había un tema que yo analizaba, pues plomo, cadmio y arsénico, y, y pues empezaba a analizar y empezaba a hacer mis mediciones y todo el tema, pero no tenía buenos resultados hasta que pasaba un buen tiempo. Digamos, con el paso del tiempo, yo lo que vi era que los conectores empezaban a calentarse, era cuando se da una buena señal.
¿A los cuánto tiempo es recomendable cambiar los conectores del horno? Pues más como... Según Agilent. Perdón, ahí se me cortó un poquito la señal. Disculpa, ¿al cuánto tiempo qué, perdón? ¿A cuánto tiempo, según Agilent, indica que hay que cambiar los conectores del horno de grafito? Porque yo lo que sentía era que, digamos, al inicio empezaba y no tenía buena señal, porque era por tema de que no hacía como que un buen sello, digamos, de los conectores. Y pues se me escapaba de pronto en algún momento la muestra hasta que los conectores llegaban a un punto que calentaban, pues ya tenía buena señal, pero te estoy diciendo que a veces empezaba a ponerle a las 8 de la mañana y podían pasar hasta ponerle 4 horas o 3 horas yo probando y probando y probando. Entonces, obviamente ya después del paso del tiempo, sabemos que eso implica en tema dinero, ¿verdad? Entonces, es más fácil, mejor, bueno, hay que cambiemos los conectores a estar gastando tanto gas y pues depreciando tanto el equipo, ¿verdad? Sí. Por eso le viene la pregunta. ¿Cuánto tiempo, no sé, o si la tenés, tal vez para mañana, tal vez? No. Sí. La podemos contestar de una vez, Oliver, sí. Ok, ahí hay dos factores que son importantes a tomar en cuenta y uno es que durante el mantenimiento preventivo se deben cambiar esos electrodos. Básicamente son electrodos, son de grafito, entonces sí tienen un desgaste, ¿verdad? Sí hay un desgaste en esos electrodos y ese desgaste se debe a que se está abriendo y cerrando la cámara cada vez que se cambia el tubo y también que, bueno, a ellos se les induce un alto voltaje, ¿verdad? Y pasa una corriente, bueno, realmente el voltaje no es tan alto, lo que realmente hace que sufran es la corriente que pasa a través de ellos, ¿verdad? Porque si es una corriente muy elevada, entonces eso se calienta a 2800 grados, ¿verdad? Y hace que se vayan desgastando porque son la unión y el sello que ocurre básicamente entre el tubo de grafito, otro elemento que se llama shroud, que es el que sostiene el tubo, y las ventanas, que básicamente que es donde entra y sale la luz, ¿verdad? Entonces, esos electrodos son los que se encargan de transmitir esa corriente. Entonces, ¿en qué momento hay que cambiarlos? Bueno, la recomendación es que son un consumible, se deben de cambiar mínimo una vez al año. Y si no, es decir, y si llegase a fallar previamente, antes del año, no esperes a que te ocurra eso de, por ejemplo, que tenían que esperar hasta, no sé, 4 horas o algo por el estilo, porque se empieza a desgastar el shroud y se empiezan a desgastar otros dispositivos del instrumento que generan un daño, básicamente un daño colateral a otros dispositivos, el hecho de no cambiar, ¿verdad? ¿Por qué se pueden dañar tan fácil también? Hay varios motivos. Uno, puede ser que el ácido que están utilizando para hacer el análisis en la solución que introducen al tubo es a una concentración muy alta, ¿sí? Entonces, eso genera un desgaste, obviamente, en el tubo, en el shroud y en los electrodos, ¿sí? Otro motivo podría ser que están introduciendo demasiado volumen de muestra y lo que ocurre es que cuando ocurre la evaporación de la muestra, se eleva tanto la temperatura y como es tan grande el volumen, lo que ocurre es que salpica alrededor. Eso no debería ocurrir, ¿sí? Entonces, cuando salpica, algunas veces salpica los electrodos, ¿sí? Y eso va generando muy pequeñas fisuritas ahí o pequeño desgaste en los electrodos, ¿verdad? Que se puede solucionar disminuyendo el volumen de inyección. Hay otra forma en la cual se puede disminuir ese riesgo también y se llama inyección en caliente. Lo que se hace es que el electrodo como tal, perdón, el electrodo no, el tubo como tal se mantiene a una temperatura alta de tal forma que cuando va introduciéndose la muestra
en el tubo, la muestra automáticamente se va evaporando. Entonces, pasa muy poco tiempo en el tubo de forma líquida, ¿verdad? Lo cual no permite que se sature el tubo como tal, ¿sí? Entonces, esas 3 recomendaciones podría darte, ¿verdad? Ya sea, bueno, la primera sería hacer el cambio del consumible a tiempo. La segunda sería, bueno, perdón, la tercera sería hacer inyección en caliente. Y la segunda que te había mencionado es reducir el volumen de inyección. Si el volumen definitivamente no se puede reducir porque la concentración es muy baja, se usa la tercera opción que te mencionaba, que es inyección en caliente, ¿sí? Y bueno, la segunda, no sé si alguien más quiere poner una pregunta, pero ahí con el muchacho que tengo ahí atrás, en la función atómica que tengo aquí donde laboro, yo utilizo mucho fertilizante, bueno, analizo mucho fertilizante, pero entonces como sabrán, pues obviamente las concentraciones son muy altas, pero sí me he topado el tema de que a veces sí me cuesta mucho el tema de que tengo que limpiar, digamos, cuando cambio entre metales. Digamos, obviamente yo pensaría así como que, bueno, para limpiar pues necesito que con un ácido, no sé si es normal o de ácido clorhídrico, de ácido nítrico y pues hacerlo a flujo, pero no sé, digamos, ¿alguien tiene algo que me pueda recomendar para mantener, digamos, esa limpieza? Para que no me cueste analizar respuesta metal. Por ejemplo, cuando analizo calcio es el que más problema me da, porque digamos, cuando pongo yo el cero, me da mucho, en el promedio, como lo mido 3 veces, me da mucho error entre el 0 y 0. Entonces, cuando corro mi curva, siempre tengo, no me sale, digamos, es como que a la primera, digamos, tengo que dejarlo bastante tiempo que pase el blanco para poder tener una buena curva. Ok. Oliver, ¿y has utilizado algún detergente para tu Fíjate que instrumento? realmente no he utilizado ni un detergente, solo con ácido lo he usado. Sí verdad que sí lo había pensado porque yo decía, bueno, si uso un detergente libre de metales para limpiar la cristalería, podría limpiar el equipo así, pero no sé, la verdad, te soy honesto, no lo he intentado succionar Ah, con un ujú. detergente. Hay un procedimiento. Hay un procedimiento para poder, de hecho hay un detergente especial que puedes utilizar para poder limpiar porque básicamente lo que se está saturando es tu nebulizador. Eso es lo que se está quedando con todos esos eh, residuos ahí en el nebulizador. Entonces, Sí, y es que lo que... fíjate que Ujú, solo fíjate que sí lo he desarmado y he ujú. limpiado el nebulizador como tal, pero o sea, llegas al tema de que a veces lo tengo que dejar, digamos, en detergente, lo dejo media hora y lo saco, pero eso implica mucho tiempo, ¿verdad? Claro, no, pero me refiero a utilizar un detergente, tal vez no desarmar tu equipo, sino introducir un detergente cuando estás analizando. Hay No, un detergente especial que se puede utilizar y que lo puedes introducir, ¿verdad? Antes y después de tu análisis, que es, yo ahorita no tengo ahí el dato a mano, pero sí te lo puedo conseguir para mañana, y lo puedes introducir entre muestra y muestra, así como mencionas, ¿verdad? ok, muchas Ujú. gracias. Sí, con gusto. Hugo, en el chat tenemos un par de consultas, se las transmito. De parte de Fernando nos consulta cuáles serían las recomendaciones cuando se trabaja con llama de óxido nitroso por el carbón que se va acumulando. Esto ocasiona que la señal empiece a disminuir y entonces se logren leer pocas muestras en una corrida. Eso es cierto. Sí, bueno, eso normalmente se da justamente como mencionaba Fernando cuando se quiere obtener una llama mucho más ionizante, ¿verdad? Los residuos de carbón es un tema, ¿verdad? Uno quisiera que no existieran porque de ahí parten la llama a la mitad, a medio análisis y uno está ahí batallando para que eso no ocurra. Eh, Solo una consulta tal vez, Fernando.
¿cada cuántas muestras ocurre se te llega a bloquear la rejilla ahí del quemador? Más o menos como cada cuántas muestras ocurre. Sí, muchas gracias. Pues es variable. Depende de muchos, de las especificaciones de cada método, y también del flujo de óxido nitroso que esté pidiendo cada método. Hay unos que usan más flujo, otros que usan menos. Pero no sé, yo calculo que haciendo la optimización y la calibración con 3 puntos, por ejemplo, el blanco más 3 puntos, tal vez a la quinta muestra por ahí, sexta muestra ya empieza a bajar rápido. Wow, sí, es muy rápido, es muy rápido. Habría que verificar cuáles son los parámetros que hay en los flujos del óxido nitroso y de, ay, se me fue ahorita, y acetileno, básicamente, ¿verdad? Para poder verificar si dentro de tu método hay un rango que pudiéramos modificar para que no se genere tanto carbón ahí en la rejilla del quemador, ¿sí? Eso lo podríamos verificar. Y también me imagino que ha de tener que ver, no lo sé, ¿verdad? Con el tipo de matriz que se pueda estar introduciendo. Podría ser el caso, ¿verdad? Pero si usted gusta, podríamos ver el tema particular, ¿verdad? Eh, y ya me pasa los datos, por ejemplo, de estos son los flujos que utilizo de óxido nitroso acetileno, ¿verdad? Esta es la muestra y este es el volumen que está introduciéndose en el quemador. Y entonces ya vemos si hay un chance para poder hacer alguna modificación, ¿verdad? Porque en realidad lo que ocurre es que al ser una llama tan ionizante, tan caliente, pues genera obviamente todos esos residuos, ¿verdad? Entonces hay que ver ahí exactamente qué puede estarlo generando, si podemos reducir un poquito esa mezcla de los gases para que no se dé tanto ese efecto, podría ser interesante. La otra cuestión que se me ocurre que podríamos verificar es la pureza de los gases, ¿sí? Porque también ahí podría estar asociado el tema de esa generación de carbón que se da en el quemador, ¿verdad? Podríamos ver los certificados de sus cilindros para ver si mejorando esa calidad de los gases podríamos evitar que ocurra eso, ¿verdad? Porque a la quinta muestra sí me suena que es muy poco, ¿verdad? En realidad ustedes van a tener batches de, no sé, 20 muestras, 25 muestras, hasta 30 muestras. Yo he analizado hasta 30 muestras con el quemador de óxido nitroso acetileno y bueno, hasta ahí no he tenido problemas de que se sedimente ahí el carbón o algo por el estilo. Pero podríamos chequearlo si quisiera en algún momento que usted quiera, nos puede escribir y con gusto lo podemos ver. ¿Le parece? Ok, muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Fernando. Hugo, también tenemos otra consulta del Laboratorio Nacional de Salud, de CAS. Nos consultan el valor de RSD de 1.52% que se indicó para el horno de grafito. ¿Podrían indicarnos cuál es la referencia bibliográfica de este valor? Es basado en en el manual de Agilent, básicamente. Nosotros tenemos estos valores que garantizamos, ¿verdad? Podemos llegar a tener estos valores en horno de grafito, básicamente, ¿sí? Yo puedo compartirles el manual, por ejemplo, para que podamos verificarlo. En realidad no es el manual, es el documento de especificaciones técnicas. No sé si con Buenísimo. eso logré contestar la consulta. Ustedes me dicen. Si no, igual lo podemos ver, con gusto.
Dicen que muchas gracias. Perfecto. Sí, ahorita acabo de verificar acá. Ok, genial. No sé si hay alguna duda o consulta adicional. De ¿No? momento en el chat no tenemos ninguna consulta. ¿Alguien que quiera hacer sus consultas en micrófono abierto? ¿No? Bueno, básicamente hoy quería dar esta introducción. Mañana quiero mostrarles estos compendios de los que les hablo, ¿verdad? Donde elemento por elemento se va detallando cada uno de los detalles o de cuestiones que les podrían ocurrir a ustedes por análisis y por técnica que están utilizando, ya sea porno o llama, ¿verdad? Eh, estos compendios están para todos los elementos que mencioné previamente. Ojo que están desarrollados por Agilent, entonces seguramente pueden haber algunas pequeñas diferencias, muy pequeñas, ¿verdad? Si ustedes utilizan equipos de otra marca, ¿verdad? Pero igual, hay cosas muy valiosas y muy generales que se pueden aplicar a, básicamente a su análisis como tal, ¿sí? Entonces, la idea es que mañana los podamos verificar juntos, ¿sí? No sé si hay alguna otra consulta. Yo estoy acá para poderla resolver. Aquí vamos a estar. Si no, creo que me pasé unos minutitos ahí respondiendo algunas preguntas, pero si alguien tuviese que retirarse, acá hemos concluido y mañana reanudamos con el grueso de la presentación, ¿sí? Buenísimo, muchísimas gracias Hugo ahí por su presentación, estuvo buenísima. Las preguntas también estuvieron buenísimas y nos dieron ahí oportunidad de poder aprender más. Entonces, si no hay más consultas, los esperamos mañana a las 10 de la mañana. Y de igual forma, ahí se estuvieron compartiendo los contactos de Inbox para que nos puedan contactar por cualquier consulta puntual que ustedes tengan. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias a todos, gracias Anne. Buen inicio de semana también para todos.